Ahora sí vamos a establecer el contacto entonces con Jimena Aguilera. Ella es directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, con quien vamos a conversar lo que yo ya ponía en contexto respecto a el riesgo que corre la población penitenciaria de poder en este caso contraer esta enfermedad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es el riesgo real y cierto de que hay en este caso que puedan, cierto, contraer específicamente la tuberculosis? Bueno, primero aclarar que esta actividad que nosotros desarrollamos hoy día se da en el contexto de que hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis, entonces es un día que se celebra en todo el mundo para recordar de que si bien hemos avanzado mucho en la lucha contra la tuberculosis, aún nos queda por avanzar y sobre todo dentro de lo que corresponde a las poblaciones vulnerables como son entre ellos los privados de libertad. Nosotros trabajamos en un proyecto que realizamos junto con Gendarmería, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública, la Clínica Alemana, en evaluar cuál es el riesgo de tuberculosis de la población penitenciaria y qué factores están asociados al riesgo de tener tuberculosis y de estar infectado con tuberculosis, que son dos fenómenos distintos. Y lo que nosotros encontramos es algo que está dentro del contexto internacional, que la población privada de libertad puede tener hasta 18 veces más riesgo de enfermar de tuberculosis que la población general, y que eso está relacionado con tres tipos de factores primordiales. Uno, el origen social de las personas privadas de libertad, porque la tuberculosis no es una enfermedad que afecte a todo el mundo por igual, sino que es una enfermedad que se asocia a la pobreza, y los privados de libertad provienen en mayor proporción de poblaciones en condiciones desaventajadas. También depende de factores individuales, es decir, de los hábitos de las personas o de situaciones o enfermedades que ellos tengan, como por ejemplo el portar VIH. También depende de factores carcelarios, como por ejemplo el número de personas por metro cuadrado que están, que comparten, y el tiempo de reclusión que han tenido, y también de las características de la posibilidad de acceder o no a diagnóstico y tratamiento oportuno. Lo que nosotros encontramos es que todos estos factores juegan un rol en la población privada de libertad chilena, al igual que en otras poblaciones, y que es muy importante el tema del ambiente carcelario, que aumenta el riesgo en relación a personas que ya vienen desde antes de estar encarceladas con una mayor probabilidad de tener tuberculosis. Doctora, yo quisiera preguntarle porque nosotros entendemos que dentro del plan de vacunación está precisamente la vacuna contra la tuberculosis. ¿Usted me confirma si eso es así? Mira, la vacunación contra la tuberculosis se hace en Chile a los recién nacidos, se hace la vacuna BCG, pero la vacuna contra la tuberculosis no impide que uno enferme. Lo que nosotros queremos resaltar en el Día Mundial de la Tuberculosis es que la gente en Chile tiene la idea de que la enfermedad ha desaparecido. No es así. Nosotros, si bien hemos sido muy exitosos en controlar la tuberculosis, no hemos logrado eliminar la enfermedad. La vacuna lo que logra es que los niños pequeños no se infecten y no se enfermen, y evitar una manifestación muy grave de la tuberculosis, que es la meningitis tuberculosa, y en eso es exitoso. Pero el vacunarnos a nosotros contra la tuberculosis no impide que cuando seamos adultos no adquiramos la enfermedad. Por lo tanto, no protege para toda la vida la vacuna que reciben los niños al momento de nacer. Eso es una explicación bastante clara, porque pareciera que cuando uno se vacuna contra una enfermedad, uno tiende a pensar que no corre el riesgo precisamente de contraer esa enfermedad. Usted ha dicho que tienen 18 veces más opciones de poder contraer la enfermedad aquellas personas que están precisamente en los centros penitenciarios. ¿Qué hace la diferencia y cuánta es la posibilidad real de que una persona, no sé, un trabajador que no esté hacinado, que tenga condiciones normales en su casa, pueda contraer la tuberculosis? ¿Cuál es la posibilidad real en Chile? En Chile nosotros tenemos un riesgo de enfermar de alrededor de 13 por 100.000 habitantes. En el caso de las prisiones, dependiendo del tipo de prisión, el riesgo sube a 200 por 100.000, que está dentro de los parámetros que se encuentran en otros estudios en centros penales. En realidad, en cualquier condición de reclusión o de aglomeración de personas en dormitorios, aumenta el riesgo de transmisión, porque esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, como usted bien decía antes de comenzar la nota. Es una enfermedad que se transmite cuando la persona está enferma, tose y elimina la bacteria a través de la tos, cuando canta, cuando silba, etcétera, y los que están al lado están expuestos a inhalar este agente. No todas las personas que están expuestas se van a infectar, ni todos los infectados van a enfermar. En eso ya juegan otros factores, como por ejemplo el estado inmunológico previo, el ambiente en el que se da esta exposición, puesto sí que es un ambiente al aire libre y con sol, la bacteria queda inactiva. Si el ambiente donde se da la exposición es cerrado y sin ventilación, hay más probabilidades de que los que están expuestos a la tos se infecten. Y después, una vez que la persona se infecta, tampoco todos van a enfermar. 1 de cada 10 va a enfermar a lo largo de la vida. Y esa persona de cada 10 también depende de factores relacionados con su estado inmunológico
con la presencia de otras enfermedades como diabetes, con el uso de terapias inmunosupresoras o la presencia del VIH. Pero esto es un estudio que ustedes indicaron que el hacinamiento podría, ¿cierto?, aumentar la posibilidad de contraer tuberculosis, claro, pero no es que esto efectivamente sea una realidad hoy en las cárceles chilenas. No hablo del hacinamiento, sino de la posibilidad de la tuberculosis. Por cierto, es una realidad de las cárceles chilenas y de las cárceles británicas y de las cárceles americanas. O sea, el tema de la tuberculosis en la cárcel es un problema de salud pública en todo el mundo. Y por lo tanto nosotros lo que quisimos hacer hoy día es dar a conocer los resultados de este estudio que hicimos junto con Gendarmería para llamar la atención de que si bien hemos avanzado en la tuberculosis, estamos todavía no tan cerca de eliminarla y que para eliminarla tenemos que dar mayor prioridad a estos grupos vulnerables, uno de ellos son los privados de libertad. Por lo tanto, más allá, ¿cierto?, de los temas recurrentes que uno puede conversar de las consecuencias del hacinamiento, este es un factor también importante que hay que sumar a la discusión. Doctora, antes de ya concluir la conversación, yo quisiera preguntarle por los síntomas de esta enfermedad de la tuberculosis, porque usted decía, bueno, que no todos van a tener el riesgo de contagiarse, pero sí me imagino que podrán, ¿cierto?, transmitir la enfermedad, como yo lo decía, ¿cierto?, porque por la tos o porque están cantando juntos o participan de alguna actividad. ¿Cuáles son precisamente las características de esta enfermedad? Y si es que es una infección bacteriana, entiendo que también el suministro de antibióticos es clave y eso encarece también el poder mantener esta enfermedad, ¿no? Sí, bueno, en esta enfermedad la gracia del tratamiento antibiótico es que si se lleva bien y se mantiene es curativo. También otro factor a favor es que en Chile el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis es un bien público, es decir, que es gratuito para todas las personas que están en Chile, independiente de su sistema previsional. Y los síntomas de la tuberculosis son básicamente la baja de peso, el decaimiento y la tos. Especialmente el tema, una persona que tiene una tos prolongada por más de 2 semanas, tiene que ser investigada para descartar la presencia de tuberculosis. Esa es la indicación. La medida más importante para prevenir la tuberculosis, dado que no es la vacuna, porque la vacuna solo protege a los niños muy pequeños, la medida más importante es diagnosticarlo oportunamente de manera de que esa persona deje de contagiar, porque de la manera que es diagnosticado oportunamente y comienza el tratamiento, rápidamente la persona deja de ser contagioso y por lo tanto se deja de contribuir al contagio de otras personas. Y esa es la prevención esencial de la tuberculosis y eso es lo que se trata de destacar en el día de hoy. Esta es una enfermedad que sigue siendo importante en Chile y el mundo, que causa 9 millones de casos anuales en todo el mundo y que se cree que más de 3 millones de casos no logran ser diagnosticados. Y por eso el énfasis en que en todas las poblaciones vulnerables demos mayor acceso al diagnóstico y al tratamiento, porque esa es la forma de prevenirlo. Doctora, nos quedamos con el llamado que usted hace. Gracias por compartir con CNN Chile parte de este estudio que ustedes realizan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por dar a conocer esta información.